Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están sintonizando una vez más aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial del SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. Todos los años, desde 1988, se estableció el Día Mundial del SIDA y justo es pues para visibilizar el tema, para reflexionar, para ponerlo sobre la mesa, para sensibilizar, para educar, para pues tratar de ayudar a que deje de ser un problema y se encuentren las soluciones. El lema de este año es superar las interrupciones, transformar la respuesta al SIDA. Así que vamos a platicar con la doctora Cora Barrientos Flores. Vamos a escuchar primero su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. La doctora Cora Barrientos Flores es médica cirujana con especialidad en medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y subespecialista en infectología en el Instituto Nacional de Cancerología. Realizó un máster en VIH en la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid, España. Sus principales líneas de investigación son la relación del VIH y las infecciones oportunistas, así como la coinfección y tratamiento de este virus con el de la hepatitis tipo C. Actualmente es coordinadora médica en la Clínica Especializada Condesa en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Hipócrates 2.0. Bienvenida. Gracias, Mau. Yo creo que este día nos recuerda que el VIH no ha desaparecido, pero sí ha cambiado. Justo los puntos importantes es que hoy se puede prevenir, diagnosticar y tratar. Y lo más importante es que es de forma gratuita en México y es momento de hablar con información, sin miedo y sin estigma. Vamos a entrarle como viendo en qué está la situación del VIH y el SIDA en México, los desafíos para que no haya nuevas infecciones y al mismo tiempo que quienes tienen el virus puedan tener una calidad de vida adecuada. En el mundo se registran al menos 1.3 millones de nuevas infecciones cada año. Esto, si lo redondeamos en una cifra como más puntual, quiere decir que entre 2 a 3 personas cada minuto adquieren el VIH. No es absolutamente nada despreciable. En México, aproximadamente, y vamos a redondear, exactamente son 380,000 personas que viven con VIH. Entonces son aproximadamente 400,000 personas que viven en México con VIH. El 20% de esas 400,000 no saben, lo que quiere decir que 5 personas, una de cada 5 personas que viven con VIH no saben su diagnóstico y por ende no tienen tratamiento. Entonces, una de cada 5 personas sí es preocupante. Y justo hablando de los retos, el diagnóstico temprano, la pérdida del estigma para poder ir a solicitar una prueba y se puedan diagnosticar e iniciar tratamiento es uno de los retos más importantes. Sí. Ahora, el diagnóstico como anual o de infecciones nuevas cada año en México se ha mantenido fluctuante. Ya hay algunas cuestiones sobre cómo la pandemia afectó el acceso a las pruebas o el acceso a los servicios de salud, pero poniendo números, durante el 2022 se registraron aproximadamente 17,500 nuevos casos de VIH. En el 23 se bajaron a 13,000 y en el 24 subieron a 18,000. Puede ser una mezcla de que hay más infecciones, hay más nuevos casos, pero también hay más acceso a pruebas de diagnóstico.
Y ese es un fenómeno frecuente a la hora de interpretar los números de la epidemiología, ¿no? Porque podría ser justamente, Exacto. o sea, podríamos estar detectando los mismos, pues sí, porque estamos haciendo las mismas pruebas, estamos buscando lo mismo, no le movemos. Luego, en Exacto. cuanto le buscas un poquito más, pues vas a detectar más y vas a Exacto. sumar más y entonces vas a decir, es que está aumentando la enfermedad, ¿no? Espérate, lo que aumentó es la detección, Exacto, ¿no? exacto. Justo puede ser una combinación de que aumentes el número de pruebas, el Ya. número de accesos y diagnosticas más, ¿no? Y también, pues puede haber más enfermedades, por supuesto, porque Sí. esta es una enfermedad dinámica. Y lo positivo, aunque todo es como de que todo va aumentando, lo positivo, uno, es que en México, pues se han hecho y se han tratado de mantener esfuerzos para garantizar, uno, el acceso a pruebas, dos, el tratamiento antirretroviral gratuito. Y eso es súper importante porque Sí. otro mensaje que ha tomado como fuerza estos últimos años es que si una persona vive con VIH, tiene una carga viral indetectable, eso es igual a intransmisible. Entonces, pues no me gusta decir esto, pero una persona que vive con VIH, pues puede tener una vida normal, porque pues médicamente hablando, Sí. eso es posible, ser indetectable y por ende ser intransmisible. Ujú. Entonces el reto ahora es detectar tempranamente, ampliar la prevención y algo que ahora viene muy en boga es la prevención combinada. Justo combinar herramientas de prevención como el condón, PrEP, PEP y lo más importante, seguir eliminando el estigma, Sí. tratar de que la persona tenga información. Oye, y buscar un diagnóstico implica identificar un riesgo que se tiene. Entonces, Sí. ¿cuál es el punto de partida para buscar una prueba de VIH, para sospechar que uno tendría que hacerse una prueba de VIH? Porque yo creo que desde ahí empieza también el problema, ¿no? O sea, no nada más es ir a buscarla, sino Sí, entender que necesitas hacerte una prueba, ¿no? ¿Quién sí. necesita hacerse una prueba? ¿Quién se recomienda que se haga una prueba? De manera muy general, o sea, literal es, todas las personas sexualmente activas deberían hacerse al menos una prueba de VIH en la vida. Pueden tener acceso gratuito, rápido y obviamente confidencial en México, por ejemplo en las clínicas Condesas. Hay algunas ONG como Vive Libre, AHF México, que pueden también acceder a esas pruebas. También hay servicios privados que hacen pruebas, ¿no? Exacto, Y también exacto. hay incluso a Laboratorios. institucional, ¿no? O sea, el IMSS Ajá, tiene, IMSS sí, Bienestar, IMSS ¿no? Bienestar, También exacto. tienen, y casi Sí, todos siguen pues el mismo protocolo nacional exacto. Y para el diagnóstico, ¿no? le llamamos paneles porque es VIH, hepatitis B, hepatitis Eso. C y sífilis. De Aquí hecho, sí, no, dime. dime. No, como para un poquito puntualizar, porque muchas veces cuando llegan ya al consultorio te dicen es que nunca me había hecho una prueba, ¿no? Y personas que se saben en riesgo y tú les preguntas por qué, porque me daba miedo saber, ¿no? Aunque sí se percibían en riesgo de Sí. tener alguna enfermedad de transmisión sexual, yo creo que ese es como el punto. Hacerse la prueba no debe de dar miedo, te debe de dar tranquilidad. Es cuidado, es amor propio también hacerse pruebas, ¿no? Saber es cuidar y es cuidarte tú y cuidar a la persona también con la que estás, ¿no? Sí, ahora con las infecciones de transmisión sexual, como el VIH, pasa algo delicado, importante, y es que pues prácticamente todas comparten la vía de transmisión. Ujú, Entonces, si bien tienen signos y síntomas diferentes, los factores de riesgo son compartidos. Y cuando tienes intervenciones como tan puntuales para decir, ok, con este medicamento vamos a frenar el VIH, pero no se utiliza ninguna de las otras protecciones para las otras infecciones, entonces pues empieza a haber un cambio en el comportamiento del VIH porque está siendo tratado así específicamente, pero también de las otras, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la sífilis, la gonorrea, ujú. en los últimos años y cómo se relaciona esto con, digamos, con la atención que se le ha puesto al VIH, pero que se descuida un poquito lo otro, ¿no? Las medidas pues, de barrera generales y los riesgos así.
Sí, quiero puntualizar sífilis. Ojo, no es porque sea más importante, eso lo quiero aclarar, pero la sífilis tiene un detalle. Yo creo que la respuesta sería el aumento, es claro. La tendencia del aumento en el diagnóstico de nuevas infecciones de ITS como sífilis, gonorrea, clamidia, es claro. Por poner un ejemplo, en México, en el año 2010 teníamos 2 casos de sífilis por cada 100,000 habitantes. Ok. Eso en el año 2010. En el año 2009 se triplicó a 6 casos por ¿19? cada 100,000, 2019, así es. Se triplicó a 6 casos por cada 100,000 habitantes. Ok. Y esto es el detalle importante con la sífilis. Si hay sífilis en una mujer y esta mujer queda embarazada, hay sífilis congénita. En el 2010 hubo 62 casos de sífilis congénita. Siguiendo la tendencia de el aumento de infecciones, de esos 62 casos en el 2010, para el 2019 tuvimos un aumento de 372 casos en sífilis congénita. Uf. Casi 500% de aumento. Entonces, no es que las demás no importen, pero este es el impacto de la sífilis, que es la sífilis congénita. En cuanto a las causas de aumento, la verdad yo creo que es la suma de varios factores. Sí, Y sí, uno sí. innegable fue la pandemia. Sí hay estudios, sí hay discusiones acerca del comportamiento humano después de salir del lockdown, de que estuvimos encerrados tanto tiempo sin convivir, sin nada de esto, que después de que se levantó el lockdown, la gente empezó a salir, empezó a tener más exposiciones de alto riesgo, que es relaciones sexuales sin uso de condón. También no podemos negar el impacto de las aplicaciones de ligue. Ojo, no es que usarlas esté mal, simplemente que es un medio en el cual podemos tener más acceso, más contactos, Claro. conocer a más personas en menos tiempo y tener Sí, aumenta el más, riesgo. exacto, porque estás teniendo más relaciones sexuales con más personas nuevas, ¿no? Y también en algunos otros es la percepción del riesgo, ¿no? Porque este aumento se ha visto más en el grupo etario de 15 a 49 años. No es que obviamente no haya en otras edades, Sí, 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 pero el aumento es puntual en estas edades. También ha surgido el argumento de que hay profilaxis para sífilis, entonces que ahora como hay profilaxis para sífilis, se deja de usar el condón, que hay profilaxis para VIH, que lo vamos a hablar más adelante, se deja de usar el condón y por eso viene en boga esto que se llama prevención combinada. La profilaxis no es protección, es prevención y podemos aumentar el grado de prevención hasta protección cuando se combina con el uso de condón, con el método de barrera. No son mutuamente excluyentes. Si uso Doxipep o si uso PrEP, ahora no voy a usar condón. Eso es una idea errónea que creo que todos hemos caído en eso, ¿no? De que si ya uso Doxipep, tengo Sí. esta falsa seguridad, esta falsa sensación de seguridad y por eso no voy a usar condón. Es prevención combinada para tener los mejores resultados. Quería ver, ya habíamos platicado un poquito sobre lo del cada cuánto hacerse pruebas de detección de VIH y otras. Lo ideal es que sean, también lo mencionabas, las pruebas como de todas las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, hepatitis, Sí, sífilis, VIH, ¿no? exacto, exacto. Y hay algunas pruebas para clamidia y gonorrea, solo que no están como muy, digamos, accesibles. En algunos hospitales y clínicas no las No las tienen. tienen. Se pueden conseguir en cuestiones o laboratorios o clínicas privadas y si se las ofrecen o pueden hacérselas está bien porque en algunos casos clamidia y gonorrea pueden ser asintomáticos. Por ejemplo,
En mujeres, el 50% de los casos son asintomáticos, ¿no? O puedes tener síntomas como poquitos días y luego desaparecen. Y pues como ya desaparecieron, tú asumes que ya no hay nada malo. Pero entonces también cada año complementar con este tipo de pruebas podría ser muy beneficioso, porque a la larga, clamidia, gonorrea en mujeres, bueno, y también en hombres, si no se diagnostica, puede causar como inflamación crónica y dar infertilidad. Entonces, Ya, sí. no es nada despreciable el porcentaje de enfermedad pélvica inflamatoria por las ITS en mujeres. Sí, y dices cada año en términos regulares, ¿no? Una persona que tenga Exacto, cierta regularidad exacto. de su conducta sexual, pero si Ujú. se identifica un riesgo adicional, atípico, tal, pues también no sale sobrando Exacto. hacer, hacer pruebas, ¿no? Exacto, después de un contacto sexual con una nueva pareja o no necesariamente pareja, sino con una persona no conocida o que no conoce si tiene VIH o si Exacto. tiene alguna otra infección, obviamente, pues puede ser candidato incluso a PEP y a que te tomen todas tus pruebas. Eso, ¿No? de hecho, a ver, vamos rápido para hablar de esas iniciales. PrEP, PEP, ¿qué onda? ¿Qué Ok, son? ¿En qué ok. consisten? Y qué no son? Porque también yo creo que a veces se les atribuye más de lo que es, ¿no? Sí, bueno, primero la PrEP, ¿no? La PrEP, y son súper diferentes Sí, en cómo se indican y cómo se administran. La PrEP es profilaxis preexposición, ok, ¿sale? Entonces, la profilaxis es un medicamento, o la PrEP de profilaxis es un medicamento que se toma antes de la exposición y previene el VIH ok. en más del 90% de los casos. Está indicada en personas con alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Trabajadores sexuales, personas que usan drogas inyectables en contexto de relaciones sexuales, ¿no? Eh, en algún momento con parejas cero discordantes, ¿no? Y aquí hay dos modalidades, se puede tomar diario o a demanda, pero bueno, el concepto es que esto es antes de que suceda. Aquí Exacto. obviamente que tiene que estar en tu mente que tú vas a tener relaciones sexuales De con riesgo. alguna pareja de alto riesgo. O sea, no es algo que sucede así de la nada, ¿no? Sí, sí tienes que tener en cuenta que es algo programado, por así decirlo, ¿no? Sí. Y lo pongo entre comillas. A diferencia de la PEP, que no lleva R, solo es PEP, ¿no? Que es una profilaxis post-exposición. Esto quiere decir que primero fueron las relaciones sexuales no programadas y que pues hubo el riesgo de que hubiera transmisión de VIH en ese contacto, ¿sale? Aquí por poner un ejemplo ilustrativo cuando hay un asalto sexual, ¿no? Cuando hay una Sí. violación, ¿no? Que pues es una profilaxis post-exposición. Ujú. Aquí lo importante es que es un tratamiento por un mes o 28 días. El mensaje claro aquí es que debe de iniciarse lo antes posible, de preferencia las primeras 24 horas, nunca después de 72 horas. Y esto tiene una base científica y teórica, ¿no? Estas 72 horas, si el contacto fue con una persona que vive con VIH, que no tiene tratamiento, tiene carga viral detectable, eso tiene que ser, ¿no? Y en este contacto se dio la transmisión al virus. Le toma teóricamente 72 horas encontrarse con una célula del sistema inmune. Ujú. Si el virus del VIH entra a esa célula del sistema inmune, ya se Ya. estableció infección. Entonces es súper importante porque si van al cuarto día de esta exposición de alto riesgo, no es que no se lo queramos dar, es que aunque te lo den, ya Ujú. no va a ser el efecto de prevención de la Sí. infección,
¿Sale? Yo creo que eso es importante. La PEP es una segunda oportunidad de prevención. Aquí el tiempo es la protección. Entre antes o lo antes posible es mejor. Ya. De hecho, esto que dices es lo que se hace en las clínicas, como la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México, los Capacits, tengo entendido, en otras ciudades y en otras instituciones, pero justamente ahí tienen estos medicamentos, ahí identifican lo que se necesita, se hacen las pruebas. Igual las personas que van a tomar PEP, pues hay que tomar una muestra inicial Antes. para hacer una Ujú. prueba para saber la condición antes del tratamiento, después del riesgo, del contacto de riesgo y poder irle dando el seguimiento. Hay que vincularse a los servicios de atención porque también pues, hay que hacer otras pruebas y hay que hacer otros estudios para poder Sí. garantizar que se ocurra pues lo mejor dentro de los tratamientos, ¿no? Identificar eventos adversos o alguna otra cosa que se pudiera advertir en esto, ¿no? Creo, y estos no tienen costo. Creo que los dos no tienen No. costo, están disponibles. También esa es una parte muy importante Muy que importante, hay que sí. Y destacar. aparte, para puntualizar, la PEP tiene que estar en todos los servicios de urgencias de todos los hospitales, digo, hablando en el sector público, ¿no? Ujú. Porque justo, pues es una urgencia y aquí estamos contratiempo, Sí, ¿no? Entonces, justo tratar de facilitar el acceso de la persona a la PEP. sí. Y esto que describes es como por atención al protocolo de violencia sexual, ¿no? O sea, como que víctimas de violencia sexual tendrían en principio que acercarse a uno de estos servicios Exacto. inmediatamente y ahí empezar tratamiento en lo que se hace el resto Exacto. de la Y otro investigación. ejemplo, un poquito más como aterrizado a los servicios de salud, las punciones accidentales. Exacto. Entonces también, Ujú. ¿no? Todo personal de salud con punción accidental tendría que ir a una valoración, ¿no? Antes de decidir si va o no para PEP. Pero en Ya. general también es esa la cuestión de accesibilidad. Ok, oye, y tenemos que ir como pensando en terminar porque el tiempo se nos viene encima. Sí. Además de los tratamientos, ya hablábamos de Sí. prevención, diagnóstico, tratamientos con medicamentos. ¿Qué onda con la vacuna? ¿En qué van las vacunas contra el VIH? Son ya muchísimos años. Es una vacuna dificilísima de lograr por lo visto. Pero, Sí. cómo va ese tema? Y también, ¿cómo se están fortaleciendo los servicios para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las infecciones de transmisión sexual así de manera combinada como lo estás abordando? Ok. Primero quiero hacer como una aclaración. Ojo, hay tratamientos que son inyectables. El hecho de que sea inyectable no Ujú. quiere decir que sea una vacuna, número uno, ¿no? Ahora, con las vacunas, aún no hay una vacuna aprobada contra el VIH. Hay ensayos Ujú. que se basan en las plataformas de ARN mensajero, que es como una metodología para hacer una vacuna para fines como para entender, es la plataforma o el tipo de vacuna que se usó para COVID, que son una plataforma, una tecnología muy prometedora. Hay ensayos en eso, hay ensayos con anticuerpos neutralizantes, con anticuerpos monoclonales, pero todo eso, hay ensayos que Sí, tienen resultados prometedores, es eso. lo que puedo decir, ¿no? Y de los inyectables, creo que ya todo el mundo está como bien informado. Uno, que existen, dos, que funcionan. Aquí el problema, pues es el precio, ¿no? Mm, Y creo que eso ya es como la siguiente batalla del gobierno con las farmacéuticas, ¿no? Llegar a un acuerdo para nosotros poder tener acceso. Yo mm. creo que mientras tanto, en México se avanza hacia un modelo de prevención combinada, es decir, que un mismo espacio te ofrezca pruebas, tratamiento, PrEP, PEP y una atención integral de ITS, como es la Sí. Condesa. Oye, tenemos que cerrar, Cora Barrientos, Sí. este programa muy padre, porque además, pues justo tratamos de traer el tema, de ponerlo sobre la mesa,
El 1 de diciembre, decíamos, es el Día Mundial del SIDA. Este año fue el lema: superar las interrupciones, transformar la respuesta al SIDA. También ahí ya no platicamos, pero me imagino que interrupciones pues incluye No, desabastos, pero también migraciones, desastres exacto. naturales, todo lo que provoca interrumpir cambios Sí. institucionales, ¿no? Es que estás en el Uy, ISSSTE, sí. estás en el IMSS, te cambiaste, todo lo que Sí. implique interrumpir diagnósticos, tratamientos. ¿Con qué te vas a despedir, Cora? Ah, creo que lo que más me gustaría decir es, uno, hacerse la prueba no te tiene que dar miedo, te tiene que dar tranquilidad. Creo que cada vez estamos avanzando hacia una atención sin estigma. Eh, Indetectable es igual a intransmisible, nunca me voy a cansar de decirlo. Y que la información salva vidas y que son oportunidades de prevención y de protección y hay que aprovecharlas. Y que como toda herramienta, pues tienes que utilizarla y hay que saber cómo, ¿no? Así es, y que el país invierte en esto, hay que aprovechar esa inversión, hay que utilizarla lo mejor Exacto, posible, y pues que eso reditúe en mejores condiciones de vida para las personas que viven con VIH, prevenir nuevas infecciones, detectar a tiempo, no esperarse a que avancen las otras enfermedades que derivan justamente de la inmunosupresión, etcétera. Complejísimo tema, pero sí. pues ya lo pusimos sobre la mesa. Muchísimas gracias, Cora, te mando un abrazote. Bye, gracias. Con esto nos vamos. Esto fue Hipócrates 2.0. Qué bueno que nos escucharon. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Por lo pronto, quédense acá un rato más en sintonía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM Y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora. Sonora.